W, reconocemos a... Las mujeres W, cuando ya son las 12 del mediodía, 30 minutos, reconocemos a todos ustedes que están ahí muy pacientes esperando este contacto que tenemos en vivo y en directo a esta hora. Hoy que tenemos el gran privilegio de saludar a una mujer que le ha dado voz a otras a través de sus libros. Es una de las plumas latinoamericanas sin duda más importantes de las últimas décadas. Es también maestra porque hace parte de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y va a estrenar su más reciente novela. Se llama Emilia del Valle. Mi nombre es Emilia del Valle y eso será el próximo 20 de mayo, pero vean, nosotros acá la tenemos de manera exclusiva, se las vamos a tener en las cámaras porque nosotros tenemos a Emilia. El manuscrito. Mi nombre es Emilia del Valle, está aquí con nosotras y ya hemos tenido acceso en vivo y exclusivamente a este libro que sin duda pues nos emociona mucho. Su nombre es Isabel Allende y nos acompaña a esta hora aquí en Mujeres W. Isabel, buenas tardes. Hola. Bienvenida. Hola, gracias por tenerme en el programa. Gracias al revés por hacer parte de este programa y por escoger a estas mujeres de la W para hacer este gran lanzamiento aquí en Colombia de un libro que, como decíamos más temprano, nos emociona mucho. Así que, bueno, pues sin más ni más, Isabel, gracias de nuevo. Ahí la vemos muy regia, ¿no? Muy regia, muy linda, y la cantidad de gente que está escribiendo a esta hora, que ya le vamos a leer a la maestra Isabel Allende a esta hora aquí en Mujeres W. Yo no las veo a ustedes, ¿por qué? Ay, no, ya es que ya estamos en segundos, vamos a salir en vivo por el YouTube, estamos aquí, mejor dicho, ultimando detalles para que nos podamos ver un poquito mejor. Para que nos veamos mejor, pero mientras logramos ese contacto ahí en cámaras, que claramente queremos tener con la maestra Isabel Allende, ¿cuál es ese rol? Y si arrancamos de una vez, porque tenemos muy poco tiempo, de esta mujer llamada Emilia del Valle. ¿Quién es ella? ¿Por qué, diríamos, es una mujer que vive ese amor desde el descubrimiento, desde también la redención? Maestra Isabel Allende. Esta es una novela histórica que el evento principal es una guerra civil que hubo en Chile en 1891. Y yo quería contarla con una voz neutra, sin tomar partido. Y entonces decidí que tenía que hacerlo alguien que viniera del extranjero. Y yo quería que fuera una mujer. Y como vivo en California, pensé, bueno, va a ser alguien de California. En aquella época, a fines del siglo XVIII, las mujeres tenían muy pocas opciones. Y sin duda, el periodismo era uno de los muchos campos que estaban cerrados para la mujer. Pero ella consigue desde muy temprana edad, empieza a escribir al principio novelitas de 10 centavos y después logra que la empleen en el Examiner, un periódico que había entonces en San Francisco, pero con un nombre masculino. Y en eso, cuando estalla la guerra civil en Chile, ella logra que la manden como corresponsal de guerra, lo cual era rarísimo en aquel tiempo, porque ella habla español y porque tiene raíces chilenas. Entonces mi protagonista es una chica de 25 años que se va a la aventura de la guerra sin tener idea lo que es y se encuentra en el campo de batalla en algún momento, enfrentada a la violencia, la muerte, el dolor tremendo. Y su vida cambia, te fijas, llega a un momento de una especie de, qué sé yo, de despertar a la madurez que se sucede muy súbitamente en el campo de batalla. Sí, bueno, Isabel, le vamos a hacer aquí a todas nuestras invitadas, Isabel, le hacemos una radiografía y nosotros ya la estamos viendo y usted está hermosa, déjeme decirle. Por favor, gracias. Con esos ojos divinos, tiene una pañoleta en el cuello, mejor dicho, una chaqueta, un blazer beige y una camisa negra y el pelo blanco espectacular, así que ya la vemos y eso nos encanta. Isabel, ¿cómo hizo maestra para elegir a esta mujer? Porque usted en la mayoría de sus novelas elige a mujeres que no son muy tradicionales o muy corrientes. No, porque estoy rodeada de mujeres que son excepcionales.
yo tengo una fundación y a través de mi fundación, cuya misión es ayudar a las mujeres más vulnerables, llego a conocer mujeres extraordinarias que inspiran lo que escribo. No tengo necesidad de inventar porque tengo tantos modelos humanos y siempre me interesa contar la historia desde el punto de vista de una mujer, porque esas son voces silenciadas. La historia oficial siempre la cuentan los hombres y la cuentan los vencedores. Entonces, poder contar el otro lado, las voces silenciadas de las mujeres, los pobres, los derrotados, los niños, esas son las voces que me interesan en cualquier novela. Sí, Isabel, y hablando de esas voces silenciadas, usted en esta nueva obra literaria, porque seguro será todo un éxito, habla y hace especial referencia a esas mujeres que tenían que usar seudónimos de hombres para poder publicar sus obras de arte, sus libros, su música, bueno, en fin. ¿Cómo era esto? ¿Qué ha logrado usted investigar en todos estos años acerca de ese hecho de que las mujeres tuviéramos que usar seudónimos para poder expresarnos? Mira, en los últimos años ha habido un verdadero esfuerzo por encontrar las voces femeninas silenciadas, no solamente, por supuesto, en la literatura, pero, por ejemplo, en la pintura. Se sabe ahora que muchos de los cuadros que nosotros le atribuíamos a hombres realmente lo pintaron mujeres, que tuvieron que hacerlo a través de un hombre, en un taller donde el hombre era el que firmaba los libros, los cuadros. Lo mismo ha pasado con la música. Se sabe, por ejemplo, que la hermana de Mozart escribió conciertos y están ahora empezando a rescatarlos. Entonces, todas esas voces que recién ahora empezamos a escuchar nos dan una idea de cómo ha sido sometida la mujer y cuán difícil ha sido todo este movimiento de liberación femenina, porque las mujeres no tenían suficiente educación, ni oportunidades, ni libertad, ni sobre todo dinero. Fíjate que las mujeres en aquella época, en el 1800, sí trabajaban, el marido cobraba el sueldo, o el padre. Wow, sí. No podían heredar, no votaban, no tenían en realidad ningún derecho. Un marido podía poner a una mujer institucionalizada en un asilo para locos porque le desobedecía, y nadie contrariaba la opinión de ese marido o de un padre. Entonces ha sido muy difícil para la mujer llegar hasta donde estamos hoy. Por eso yo le digo a las chicas jóvenes, mira, todo esto que se ha obtenido con la lucha de tu madre y de tu abuela y de tu bisabuela, tienes que defenderlo, porque se puede perder en un minuto. Totalmente de acuerdo. Y uno tratando también de rescatar todo eso de lo que estamos hablando hasta ahora, para los que apenas están entrando a la sintonía del Sistema W Radio Colombia. Estamos en vivo y en directo aquí en YouTube desde la ciudad de Los Ángeles con nuestra gran invitada hoy, Isabel Allende, presentando para las Mujeres W. Mi nombre es Emilia del Valle. Isabel, hay algo muy lindo que pasa alrededor de todas estas reflexiones que estamos llevando a cabo y que tienen que ver con ese paso que hemos venido dando las mujeres y ese reconocimiento también que hemos venido teniendo las mujeres y que claramente es muy necesario. Y voy a una parte del libro donde Isabel habla de, creo yo, es papo, una manera de hablar también de su propio papá. Porque en el papo siento que es tan importante y dice, voy a leer un fragmento, dice, acuérdate, princesa, que deberás hacer el doble de esfuerzo que cualquier hombre para obtener la mitad de reconocimiento. Ese fragmento parte tal vez de una vivencia igual que ha tenido Isabel Allende en el mundo de las letras, en el mundo de la literatura. Mira, cuando empecé a escribir en 1982, mandé mi manuscrito a España, a Carmen Balcells, la gran agente literaria de aquel tiempo. Desgraciadamente ella ya falleció. Y ella me dijo, mira, me gusta tu libro, era La Casa de los Espíritus, de todas maneras voy a conseguir que se publique, pero te advierto que esto no te convierte en escritora. Cualquiera puede escribir un primer buen libro. El escritor se prueba en el segundo libro y en los que vienen después. Y te advierto
que vas a tener que hacer el doble o 3 veces el esfuerzo de cualquier hombre para obtener la mitad de reconocimiento y respeto. Y eso ha sido, pero mira, profético en mi vida. Y por eso se lo puse en este libro. Y creo haberlo dicho también en una memoria que escribí sobre el feminismo que se llama Mujeres del Alma Mía. Justamente hoy hablando, Isabel, y ahí sí no es por nada ni nada, pero a mí ese libro sí me vino a marcar. Es un libro demasiado interesante que invito a nuestros oyentes, pero la verdad me atrevo a decir que la mayoría de gente que está conectada en este momento con Mujeres W son fanáticos de su escritura, son fanáticos de su literatura. Qué cantidad de gente escribiendo a través del botón Hable con el programa. Y rápidamente, gracias a Marial, a Luis García, a Jimena Rojas, a Omar Bertrán, a Alicia Poveda, a Daniel Hurtado, a Marial, a Luz, a Liliana Uribe, mejor dicho, a todos los que están escribiendo cosas tan lindas ahí a través del chat de nuestro YouTube a esta hora, en vivo y en directo, Las Mujeres W. Pau. Sí, Isabel, para la época en la que usted empieza a escribir, pues yo me imagino que no era fácil que las mujeres que escribían en esa época tuvieran credibilidad. ¿Cuáles fueron sus referentes teniendo en cuenta este contexto? Yo empecé a escribir a la cola del boom de la literatura latinoamericana, que fue un fenómeno extraordinario que tomó al mundo literario por asalto, en el mundo entero. Eran todos hombres, no había una sola voz femenina. Y no porque las mujeres no estuvieran escribiendo, las mujeres estaban escribiendo en América Latina desde Sor Juana Inés de la Cruz, pero sus obras eran publicadas, cuando se publicaban, en ediciones menores. No había crítica, no se enseñaban en las universidades. Una especie de conspiración de silencio respecto al trabajo de la mujer. Entonces, cuando mi libro, que por una de esas cosas maravillosas, una casualidad increíble, fue un éxito inmediato en Europa, lo que sucede muy rara vez con una primera novela. Y en materia de un año ya se estaban comprando las traducciones para todas las lenguas europeas. Entonces se dijo que yo era la única mujer del boom. Lo dijeron por una semana y después dijeron no, ella no es del boom. ¿Por qué? Porque yo era mujer. Entonces yo no era del boom, yo era post-boom o estaba fuera del boom. El boom es un fenómeno de machos. Entonces eso ha cambiado. Desde entonces hasta ahora, las editoriales, la industria del libro, se ha dado cuenta de que más mujeres que hombres compran ficción y leen ficción. Entonces hay un mercado inmenso de literatura escrita por mujeres porque hay lectoras. Y ahora hay lo que se llama el boom de la literatura femenina latinoamericana. Así que vamos a ver cuánto dura esto. No, y que además son buenas noticias. Muy buenas noticias, porque independientemente de que lo escriba una mujer, y esto me da paso para decir lo siguiente, Isabel, y gracias por eso, no porque un programa sea de mujeres, necesariamente está hecho solo para mujeres. Es un programa donde todos ustedes, señores, están bienvenidos a la conversación y nos encanta todos los días tenerlos. Y lo mismo pasa, yo creo, que con la literatura. Pese a que hay tantas mujeres escribiendo, y en el caso de Isabel es una de las más grandes y las mejores de letras, pues no necesariamente la están leyendo solamente mujeres. Hay un espectro muy grande para ustedes, los hombres. No, mira, por supuesto que yo tengo muchos lectores que son hombres, sobre todo jóvenes, exacto, porque enseñan mis libros en las universidades. Pero me he encontrado por lo menos 2 veces algún hombre que me dice a la cara: mire, yo no leo literatura escrita por mujeres. Wow. Me lo dicen a la cara, y te voy a contar otra anécdota para que tú veas la falta de respeto. En una ocasión, en un cóctel, se me acerca un tipo y me dice: ¿y usted qué hace? Yo escribo. ¿Qué escribe usted? Libro. Ah, me dice él. Bueno, cuando yo me retire, cuando yo me jubile, voy a escribir novelas también. Y le digo: ¿y usted qué hace? Entonces me dice: yo soy dentista. Yo le dije: bueno, cuando yo me jubile, voy a sacar muelas. ¡Wow! Falta de respeto. Muy bien, gran respuesta. Pero sí, o sea, claro, porque es que y son voces, y yo insisto, siempre digo como es mejor no replicarlas. Esas personas hay que omitirlas, porque es como, a ver, señor, ¿en qué mundo vives? Sí. Además, él se lo pierde, imagínese. O sea, aprender lo que nos ha dicho Isabel.
eso le permite a un hombre aprender precisamente acerca del mundo de las mujeres. Y ya que estamos en este mundo de las mujeres que nos encanta, y traigo a colación un tema al que yo me rehúso en creer, que es que las mujeres no podemos trabajar juntas y que tenemos que ser rivales siempre. Pero Isabel, yo últimamente he estado analizando y profundizando y mirando como el porqué de esa teoría de que es que las mujeres no podemos estar en un mismo espacio y no podemos trabajar juntas porque siempre nos tenemos que ser rivales. ¿La sociedad nos hizo rivales, nos hizo pelearnos para ganar un espacio? Yo creo que no. Yo creo que eso es un mito. Es parte de la estrategia del patriarcado para separarnos. ¿Cómo se consigue el poder? En cualquier ámbito. El poder no lo tiene uno, el poder a uno se lo dan. El poder que tiene, por ejemplo, hoy Trump, no es por él, es el poder que le hemos dado. Claro. Entonces, en el caso de las mujeres, cómo ha sido la situación de la mujer, la idea es quitarle el máximo de poder. Y una de las maneras de hacerlo es mantenerla en lo posible, con el mínimo de información y separadas. Porque la mujer sola es muy vulnerable. Las mujeres juntas son temibles, invencibles. Entonces, eso se entiende, yo creo, como una estrategia inconsciente tal vez, pero milenaria. Una compañera de nosotras acá en Mujeres W, Isabel Salazar, siempre decía, ella tenía un mantra y yo me lo guardé para siempre, y ella decía, si solas podemos, Rochi, cuando hacíamos Mujeres W en ese momento, si solas podemos, pues juntas vamos a ser invencibles. Yo creo que vamos a hacer una cosa muy grande, Mujeres W. Y este programa empezó a pasar lo que pasó, pero justamente por eso que menciona nuestra gran invitada a esta hora en Mujeres W, si ustedes apenas están entrando a la sintonía, Isabel Allende, necesitamos mucho más de esa camaradería entre nosotras para que la cosa funcione. Yo creo que otra cosa que también es importante para nosotras las mujeres es que muchos hombres, tal vez la mayoría, son nuestros aliados, nuestros hijos, los hombres jóvenes, los hombres que han sido educados por mujeres como nosotras. Esos son nuestros aliados, no tienen que ser nuestros enemigos. Nuestro enemigo es el sistema, pero en ese sistema hay mucha gente que está con nosotros. Sobre eso en particular, y quiero volver al libro que estamos hoy conociendo en exclusiva para todos nuestros oyentes y seguidores en Colombia y el mundo. Mi nombre es Emilia del Valle y hay un pedazo del libro en el que se habla claramente de ese campo de batalla. Estamos hablando de una guerra y Emilia conoce a Angelita Ayalef, que es una mujer mapuche que forma parte de las llamadas cantineras, esas mujeres que seguían a los soldados, a los hombres soldados, ¿para qué? Para alimentarlos, para curarlos, para ayudarlos. Hablar de eso también, Isabel, me parece encantador entender esa frase de detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. No sé si estoy de todo de acuerdo, pero lo cierto es que detrás de los trabajos en equipo hay eso, camaradería y fluidez y éxito, y eso es un poco lo que siento que quiere retratar aquí en este campo de batalla Emilia con Angelita Ayalef. Mira, cuando estaba haciendo la investigación del libro, me hago preguntas. Por ejemplo, me pregunto, bueno, ¿qué pasa con los caballos y con las mulas que mueren en el campo de batalla? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con las amputaciones? ¿Había anestesia? ¿No había anestesia? Y haciéndome una pregunta tras otra, voy armando el puzzle que es la historia que voy a contar. Y para eso necesito mucha investigación. Entonces me pregunté, ¿estas batallas duraban horas? ¿Tomaban agua esta gente? Yo imagino que no tenían tiempo para comer, pero por lo menos tendrían que tomar agua. ¿De dónde venía el agua? Y entonces una cosa a otra me fue llevando a la figura de la cantinera, que prácticamente es ignorada en los libros de historia y en los documentos militares. Y son las mujeres que seguían a los regimientos. Esas mujeres eran las madres, las hermanas, las novias, las esposas, las hijas, que seguían al regimiento, les lavaban la ropa, les cosían los botones, les curaban las heridas, les llevaban agua a la misma batalla en medio de las balas. Muchas morían, y si acaso ese ejército era derrotado, las mataban igual que a cualquier otro. No tenían ninguna protección.
según el estatuto militar, que las reconoce en algún momento, dice que tienen que ser mujeres de probada virtud. De probada virtud, imagínate. Nada de eso, eran, como te digo, las mujeres más humildes y las más aguerridas y las más nobles que iban detrás de sus hombres, ayudándolos. Bueno, Isabel, uno pensaría que detrás de todas estas novelas y este libro nuevo que está lanzando, pues hay un trabajo, hay un hábito. Yo quisiera saber en qué momento del día escribe. Me imagino que es supremamente disciplinada, que ya tiene un entrenamiento establecido, señora. La pregunta debería ser al revés. ¿En qué momento del día no escribes? Esa debería ser la pregunta. Exacto, sí, señora. Entonces, fíjate que ahora tengo una oficina en la casa. Antes tenía que ir a la oficina, entonces te podía decir, bueno, escribo 8 horas o 10 horas. Ya no sé cuántas horas escribo, porque me levanto a las 6 de la mañana, hago ejercicio, tomo café y ya, vamos a escribir. Y entro y salgo de esta oficina todo el día y a veces toda la noche, no toda la noche, pero parte de la noche y hasta los domingos. Estoy siempre en esto porque me encanta. Qué lindo. Isabel, ¿y ha llegado algún momento en que quiera usted empezar una obra, un nuevo libro, una nueva historia y que no encuentre cómo hilarla, que esos personajes, esas grandes mujeres que usted siempre refleja en sus libros, diga, madre, pero como que no le estoy dando suficiente poder, no estoy reflejando en el libro lo que realmente quiero que muestre esta mujer? Escribo con mucha disciplina. Empiezo todos mis libros el 8 de enero. Y estoy completamente enfocada en un solo proyecto. Pero no sé para dónde voy. Cuando empiezo el 8 de enero, puedo tener una idea vaga de lo que voy a hacer. Pero si es una novela histórica, como Emilia, tengo ya bastante investigación sobre qué sucedió, dónde y cuándo. Y eso ya me da una cierta información, una cierta base. Pero no sé nada de los personajes, los protagonistas, qué les va a pasar, cómo van a actuar, quiénes son, no sé nada. Y no tengo un guión, sino que voy tanteando el terreno de a poquito, día a día, palabra a palabra, y así se va formando la historia. Y nunca temo que me van a fallar los personajes, porque se van desarrollando de a poco. No los traigo. Bueno, están inspirados a veces en gente que conozco, pero tengo una gran flexibilidad. Dejo que ellos hagan lo que tienen que hacer. Qué belleza. Sí, Isabel, ¿y esos personajes en algún momento se vuelven demasiado reales? O sea, porque es que casi que usted los puede tocar, saludar, es como si uno los abrazar. Tiene al frente. Las mujeres del alma mía yo las tengo en mi casa. Cierto, a veces son tan reales, sobre todo hacia el final del libro. Con este libro tuve problemas con el final. Yo tenía un cierto final y lo leyó mi editora americana en traducción y me dice, oye, pero este final es muy insatisfactorio. ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¿Qué pasó? Entonces me dice, hay que hacer otro final. Yo me puse a pensar qué clase de final, que fuera un final satisfactorio para mí también, porque yo no quería el final feliz de novela rosa. Y sí. Una amiga me dijo, pregúntale a Emilia. Entonces me senté tranquilamente a meditar con mi taza de té y mis perras y llamé a Emilia. Te diría que casi la visualicé, la vi exacta como era. Y me dijo, hemos estado juntas por 300 y tantas páginas y no sabes qué es lo que yo haría. Wow, acá la gente dice, yo siento que conozco a toda la familia de Isabel. Ponen acá algunos seguidores con sus personajes y demás. Pero una pregunta chiquita y es, ¿por qué el 8 tiene tanto significado para ese inicio de Isabel Allende? Bueno, al principio fue porque ese día recibí en Caracas una llamada de Santiago, que mi abuelo se estaba muriendo. Y empecé a escribir una carta para él, que era en realidad una carta espiritual, que terminó convertida en la Casa de los Espíritus. Un año más tarde tenía 500 y tantas páginas en el mesón de la cocina, porque ahí escribía en una pequeña máquina portátil. Y esa fue mi primera novela, que fue muy afortunada. Entonces pensé, bueno, por cábala, por suerte, voy a empezar la segunda el mismo día y después la tercera y ya se convirtió en tradición.
pero ahora es disciplina. Ahora es que tengo que organizar mi vida y mi calendario para poder estar libre el 8 de enero y tener varios meses libres para poder escribir. Me conviene mucho tener un día para empezar. Y en esa línea, Isabel, ¿qué desvela Isabel Allende? ¿Qué me desvela? Sí. El mundo, lo que pasa en el mundo. Me desvela lo que pasa hoy en Estados Unidos. La suerte de tantos inmigrantes, de tanta gente que ha sido tratada con una tremenda crueldad. La guerra, todo eso me deja sin dormir. Pero en lo privado tengo una vida ideal. Tengo una vida muy callada, muy silenciosa, con un marido que es increíblemente cariñoso conmigo. Muy bien. Y con mi hijo y mi nuera y mis perros, y eso es. Sí, Isabel, ¿en algún momento algún amigo, algún conocido o alguien le ha pedido que escriba una carta de amor para otra persona? No, pero el otro día... Bueno, acaba nuestra solicitud. Espérate. El otro día una persona le pidió a la inteligencia artificial, le pidió que escribiera una carta de amor en mi estilo. Y me empezó a leerla y casi me muero de la vergüenza. Era una cursilada, pero espantosa, o sea, nada de palomas que volaban y mariposas, y lo que yo no escribiría ni diría jamás. ¡Qué locura! No, lo de la inteligencia artificial de verdad no se debe llevar, no, es peligroso tampoco. ¿Cuál es la perspectiva o el pensamiento actual que tiene Isabel Allende sobre el feminismo en el mundo? Que está amenazado, como siempre. O sea, siempre ha habido una amenaza contra cualquier revolución. Hay una fuerza que trata de avanzar y una fuerza que se opone. Y en este momento ha habido un retroceso en los Estados Unidos muy claro respecto a los derechos de la mujer. Y hay una especie de, ¿cómo diría yo?, de actitud relajada frente de la gente, de las muchachas jóvenes, frente a esto que lo creen seguro. No está seguro. En Estados Unidos los derechos reproductivos que estaban asegurados por la Corte Suprema se perdieron. Y entonces ahora hay muchísimos estados y lugares en los Estados Unidos donde una mujer no puede obtener ni siquiera contraceptivos, o sea, nada. Y para qué decir el aborto, cuando el aborto también era legal en los Estados Unidos para cualquiera y en cualquier parte. Ahora ya no. Ahora solamente las mujeres que pueden viajar a otro estado, que pueden pagar eso y que tienen con quien dejar a los otros hijos pueden hacerlo. Entonces es muy fácil perderlo todo. Mira lo que pasó en Afganistán. Las mujeres durante 20 años, sí, había médicos, abogados, contadoras, de todo. Viene el talibán y en 24 horas se termina todo eso. La mujer recluida en su casa. No puede salir de ahí sin la compañía de un hombre de la familia. Está frita, no puede hacer nada. Ni siquiera hay clínicas o salud para las madres. Nada. Bueno, aquí rápidamente un comentario que nos pone Kelly Morales. Estoy luchando por ser madre, esposa, empresaria y mujer que se quiere querer a sí misma. Definitivamente debemos trabajar el doble o el triple para poder llegar a nuestros sueños. Me encantas, Isabel Allende. Ay, gracias. Oye, y déjame decirte, no se puede hacer todo. O sea, eso de que la mujer tiene la capacidad, la opción de hacerlo todo, significa una carga tremenda. Tremenda. A ver si cualquier hombre pudiera hacer todo eso. Pudiera hacer la vida doméstica y ser madre y ser esposa y hacer la comida y limpiar la casa y además trabajar y competir con los hombres en el campo de trabajo. Es muy difícil. De acuerdo. Yo no pude ponerme a escribir hasta que mis hijos no fueron adolescentes y ya iban camino a la universidad. Recién entonces, después que dejé de trabajar para ganarme el pan, para poder alimentar a los niños, pude empezar a escribir. O sea que todo tiene su tiempo, no te apures demasiado. Y con eso nos quedamos. Todo tiene su tiempo, no te apures demasiado. La voz de Isabel Allende hoy aquí en Mujeres W. Y recuerden, desde el próximo 20 de mayo, gran lanzamiento de este libro que desde ya les recomendamos. Isabel Allende, mi nombre es Emilia del Valle. Isabel, gran beso, abrazo. Gracias a ustedes, niñas. Hasta Los Ángeles. Adiós. Gracias. Feliz tarde para todos ustedes. Bien.
Gracias, lo mismo. Muchas gracias por este ratico, por este tiempo que sabíamos que era cortito, pero como decimos, muy jugoso. Todos los días a las 12 del día, Las Mujeres W.